Enhorabuena, por tanto, a los tres. Fue un placer presentar el libro en Córdoba, la Feria del Libro, y otro placer volver a hacerlo ahora. Y por supuesto, como este presente, enhorabuena al editor, que ha hecho una labor muy deliciosa. La voz y la palabra. Bueno, yo antes de comenzar quería agradecer a todos vosotros que hayáis venido. Habéis triplicado realmente la asistencia de Córdoba. Quería agradecer también a Moleón por ayudarnos a echar un cable dentro con la presentación. Y bueno, pedir disculpas por Manuel Patiño, que es el editor, que tendría que estar aquí, pero han surgido problemillas y no ha podido asistir, ¿vale? Bueno, pues según la RAE, un vilipendio es desprecio, una falta de estima, denigración de alguien o algo. Es una mancha en la persona. De ahí la idea bueno, de ahí entre otras cosas la idea del uso de manchas en el trabajo. Os voy a poner el libro para que le echéis un vistazo mientras hablo. Sí. Esto cómo se pone en pantalla. Bueno, es un recuerdo. Disculpa los problemas técnicos. ¿El porqué de las manchas? Pues en principio, por esa definición de lo que es vilipendiar, de lo que representa el libro en sí, son pensamientos muy intimistas, muy introvertidos muchas veces, y creo que necesitaba algo lo suficientemente potente y sincero como para poder representar gráficamente lo que mis compañeros han escrito. Se me ocurrió, fue por aquella época cuando más o menos aprendí que eran los fractales. Son pequeñas estructuras internas de la naturaleza que forman todas las cosas, que por repetición van formando arboledas, van formando a nosotros mismos, a todos. Si nos fijamos en una arboleda, como he dicho antes, desde lejos y desde muy cerca, microscópicamente, veremos que las formaciones fractales son siempre iguales. Lo único que hacen es repetirse en distintos grados. Claro, ante esto pensé que, dada la accidentalidad de ese tipo de arte natural, pensé en intentar imitarlo, aprovecharlo también con el uso de la decalcomanía, que es una técnica que inventó Oscar Domínguez, un pintor surrealista de Tenerife, de La Laguna, y que consiste en... Bueno, este hombre usaba wax negro para hacer sus manchas, la unía un papel con otro y después trabajaba con ello. Yo aproveché eso, hice lo mismo, con manchas de acuarelas y con de colores sobre todo rojo y negro, y simplemente me dejaba llevar, simplemente hacía la mancha y la observaba. Es una suerte de dibujo subconsciente que mientras ves la primera mancha inicial, en ella te basas y ves forma, y simplemente la sigues con el lápiz y viendo qué queda, ¿no? Que dibujo de otra forma. Los colores que utilicé son generalmente rojo y negro. Dadas las connotaciones de estos colores, preferí utilizarlos porque, bueno, el libro, los que lo hayan leído y o los que no, también tiene un tono muy, no sé, intimista, desalumbrado en ocasiones, ¿sabes? Callejero también. Pensé que la definición de
tratando de conseguir formas similares a lo que la mancha representa. Trataba de entorpecer la mano, por eso trabajaba con el dibujo a distancia, con los ojos vendados y tal. Por entorpecerme la mano, porque las manchas, para que conjuguen un poco, porque simplemente las manchas son tan aleatorias que con una línea excesivamente medida no encajaban. De hecho, os voy a poner unas ilustraciones que desechan precisamente por eso, por demasiado pictoricismo quizás. Bueno, ejemplos de lo que os comento puede ser, yo creo que el más correcto puede ser Caperucita, que es un poema que vamos a leer ahora, en el que la autora es de Sara. Cuenta sus vivencias y tal, y en realidad debería presentar este tipo de cosas con un dibujo que correspondiera ciertamente con lo que ella buscaba comentar. Simplemente, bueno, acabar ya para no aburriros, es deciros que desde un principio siempre se pretende que tanto ilustraciones como textos trabajen juntos para llevar al lector a lo mismo que sentimos nosotros a la hora de dibujar y pintar o de escribir el texto. Y bueno, ahora paso a mi compañera que os explique cómo funciona todo. Bueno, primero os voy a leer el poema de Caperucita. Dice así: jugaba a beber tequila, a lanzar con las estrellas su afilada cuchilla. Hacía malabares con frascos de pastillas. Prefería el humo del cigarro en lugar de comida. Recorría los bares y volvía de día. Bailaba de madrugada tras cualquier esquina. Zapatos de tacón y medias descosidas. Malviviendo en el barro de la peor pesadilla. Queriendo ser magna, cuando siempre fui Caperucita. Igual de inocente, igual de perdida. Buscando al mismo lobo que tanto tenía. Bueno, ¿qué decir? A ver, por lo pronto explicar que en los poemas había varias formas de redactar el libro. Una parte se ha hecho uniendo los poemas que estaban escritos previamente antes de las ilustraciones, uniendo las ilustraciones que ya estaban hechas, se han hecho por separado. Y curiosamente, viéndolas una tras de otra, una poesía, una ilustración, encajan muy bien. Este poema, por ejemplo, fue escrito independientemente de la ilustración, y la ilustración fue hecha independientemente del poema y encaja perfectamente. Esto también se da con la mayoría de los poemas y de las ilustraciones. Ha habido las que menos poesías que han salido de ilustraciones, como por ejemplo la poesía de Enmarañado. Os la voy a poner para que la vean, a la cual le tengo muchísimo cariño. Yo cuando hice esta poesía, yo estaba viendo en la ilustración y estaba escribiendo la poesía, y esta poesía tiene que ser para esta ilustración. Para mí, por lo menos, fue un flechazo. Es la mejor forma de explicarlo, fue un flechazo totalmente. Enmarañado dice así: manchado por la espuma de mi sal, sediento por la brisa, se recoge el pelo y sueña con la luna, navegando por las esquinas del tiempo. Enmarañado en mi seno, bosteza, gruñe y se refriega contra las luces del alba. Es una estela de un deseo impuro, en el fondo decorado por el humo de los bares y el barro del amanecer. Su uña ensangrentada no pide más deseos que el llamar. Saber lo que se siente al rozar esos labios difusos sobre un vientre empapado de rocío.
El rubor de su locura se estrella contra un tic-tac que no cesa, soñando, quizá, con un charquito de amapola. La poesía, como podéis ver, tiene bastante recursos literarios, tiene bastante metáforas, pero se hace livianas y ligeras, al igual que las ilustraciones. Son bastante sencillas, están formadas, las poesías están hechas con un método muy parecido al de las ilustraciones, buscando sobre todo el subconsciente, el subconsciente y la verdad, y la mejor manera de representarlo y de transmitir esa emoción que se quiere transmitir. Que estén hechas de forma más o menos subconsciente, que estén hechas a la primera, con la primera impresión, no significa que no es lo que se quiere decir. Y eso coincide mucho con las ilustraciones y la forma de hacerlo. Como podéis ver tanto en este poema como en el de Caperucita, bueno, el de Caperucita sí tiene una rima constante, pero la mayoría de los poemas no tienen una rima, no tienen una métrica, no tienen una estructura formal. Exactamente. En este caso no utilizo una estructura formal justamente por lo que he dicho antes de representar y de ser vivaz, de no encerrar la poesía y el sentimiento dentro de una estructura que resulta muy rígida en algunas ocasiones. En otros temas puede ayudar, pero en este caso, por ejemplo, una estructura rígida no iba a funcionar. ¿Qué más? Son, como digo, la mayoría de las poesías son simples, rápidas, vivaces, que transmiten muy bien y no agobian, por decirlo de alguna forma. En cambio, hay una poesía de las que he escrito para el libro que sí que la recargo con mucha más figura literaria y que agobia muchísimo más, porque esa es la intención que tiene el poema. El poema a que me refiero es Tiempo, que es el último de todos, que, bueno, como veréis ahora, pues habla sobre la muerte, es una visión sobre la muerte bastante resignada, ¿no? de asumir que a todos no va a llegar en la obra. Os la voy a leer para que veáis cómo hago. Tiempo. Óbito de toda sustancia, es el sin oscuro de toda esencia, un eco vacío, retumbando la desesperación de un tic-tac que nos asfixia en su fúnebre abrazo. Sus manos, ensangrentadas por nuestras pisadas, no tiemblan ni sienten, solo aprecian la lluvia que nos inunda. Su corazón es una jaula, sus esquinas son preguntas sin respuesta, porque no hay respuesta al roce inevitable de su capa sobre el suelo. En sus entrañas solo queda un reflejo distorsionado, un abismo de miseria y sueños vanos, ahogándose en la marea del infinito. Avanza, regodeándose en su paso lento de cada recuerdo que traga, y solo sabe que no hay más verdad que sus pisadas. Como podéis comprobar, pues, este poema es mucho más agobiante, o por lo menos intenta transmitir esa sensación de agobio, digamos, esa intensidad, ¿no? que tiene una forma de ver, ese momento. Es una forma de ver la muerte. Sí, es una forma de ver la muerte, que hay muchas formas de ver este tema, y en el libro también se puede apreciar, porque como también somos dos autores, cada uno tiene su propia visión y lo enfoca de una manera diferente. Esto sucede a lo largo de todo el libro con casi todos los temas que hay. Por ejemplo, con referencia a, digamos, las relaciones esporádicas de una noche, o como cada uno de los dos aportamos dos visiones diferentes, que justamente en el libro están una poesía
de la otra y se puede ver cómo uno habla y la otra le contesta en estas dos poesías. Por mi parte me refiero a la poesía de Muñeca Rota, que es esta de aquí, que dice así: descosida, en el rincón agazapada, sin ropa y con mirada extraviada. Ya no existen los príncipes, ni el zapatito de cristal ni hadas, solo una muñeca rota al borde de la cama. El poema, este poema en realidad contesta a otro de Rafa, que es el anterior, que se llama Plato Combinado. Y bueno, pues Plato Combinado básicamente es una bastardada, o sea, mira, como en el libro nos poníamos, vamos a ver, creo que todos los escritores a veces pecamos de ponernos demasiado profundos, ¿no? Y de ponernos demasiado intensos. Personalmente, en la línea que se trata en Vilipendio, de lo que se ha hablado de esa ligereza dentro de lo grave, ¿no?, que se trata en muchos de los temas, ha habido mucho de humor y un poco humor negro, seamos francos. Y al igual que hay ciertas figuras a lo largo de los libros, si lo podéis apreciar bien, pues aparece como una especie de personaje con sombrerito, que va apareciendo a lo largo de todo el libro, cuando lo tengáis en la mano, si alguna vez lo tenéis. Aparecen como en esos ojos, esos soles rojos ensangrentados, ¿no? Como da un poco esa sensación de apocalipsis que decía Miguel, o incluso la figura de un gato que siempre está dando vueltas. Me parecía que había mucha cohesión a pesar de lo aleatorio que han sido algunas cosas. Una de las temáticas que han estado más presentes ha sido la de la guerra de los sexos, ¿no? Y nos la tomábamos con mucho humor. Tanto Sara como yo, ¿no? Siendo ella escritora y yo escritora, decíamos, venga. Y como dice, pues ella respondió a esto que escribí yo un día que me dio por ahí. Y que al mismo tiempo, hablando de la manera en que se han realizado las ilustraciones con respecto a los textos, este poema se hizo con respecto a este collage que hizo Antonio, que a su vez, explicando un poquito más, Antonio partiendo en un principio en clase, cuando empezó a hacer este tipo de ilustraciones que hablaba, que trabajó con fractales, con manchas, él estaba trabajando con textos de Jim Joyce y con textos de Julio Cortázar. Entonces se dejaba llevar más por la lírica que por textos quizás demasiado narrativos. Y más líricamente hablando dentro de la ilustración, pues fíjate, hacía manchas, que era algo más sinuoso, y de ahí intentaba sacar alguna alegoría que le recordara esa mancha, ¿no? Se dejaba llevar mucho por ese tipo de lirismo. De alguna manera hemos querido incluir a Cortázar y a Joy en el libro y se han incluido dos de los collages donde aparecen textos de ellos. Entonces voy con Plato Combinado, que dice: nena, tú serás el vino para mi plato combinado. ¿Qué le voy a hacer yo si siento predilección por los menús más baratos de las puercas tabernas? Y dice Jim Joyce, sobre todo le gustaban los riñones de cordero a la parrilla, que daban a su paladar un sutil sabor de orina levemente olorosa. Bueno, con respecto a mi forma de escribir, deciros que llevo dentro, ¿no?, es decir, me considero dentro de la línea amateur en el sentido de que no he estudiado filología, no puedo hablar quizás con toda la propiedad que quisiera, pero sí soy lector y escritor de poemas desde hace más de 10 años. Y a mí me ocurría mucho al principio, yo creo que lo que le pasa a casi todo el mundo, y es quizá un exceso de pretenciosidad, ¿no? Es decir, quizá por miedo a decir las cosas las adornan mucho, las vuelven muy rimbombantes y no llegan a decir realmente lo que quieren decir y se pierden en adornos, ¿no? También como para dártela mucho de cultista y de que bien escribo y mira cómo rima el pareado, ¿no? Con el tiempo he ido tirando más por mi vivencia hacia un verso libre o a una incluso prosa poética, que he intentado, como he dicho, desnudarla mucho, atendiendo a otras cosas, es decir, viendo la estructura como se ve en la pintura abstracta, fijándote simplemente en que algo esté equilibrado, en peso, que haya un ritmo y, como he dicho, desdramatizar. Decía Germán Hesse en su libro Demian, decía en el prólogo: ¿por qué me costaría tanto llegar, ¿no?, o alcanzar aquello que emanaba tan espontáneamente de mí? En Vilipendios, por
en esta etapa, ¿no? Que como yo le he dicho muchas veces a Antonio, yo creo que estábamos todos imbuidos en la etapa vilipendio. Íbamos por la calle y hablábamos de vilipendio. Mira, un vilipendio, ¿sabes? Estábamos como quien dice. Y todo lo aplicábamos, todo lo de nuestra vida cotidiana. Pues quise que esa vida cotidiana se viera reflejada. Y aunque hay algunos ocultismos para ese juego de justaposiciones del que hablo, también hay mucho vulgarismo. Y aunque hay mucho drama, también hay mucho humor. Y aunque hay mucha crueldad, también hay mucha ternura. Yo es algo que he querido reflejar. Y ha dicho Antonio al principio que me ha gustado mucho. Es como mostrar sentimientos o pensamientos muy intimistas, ¿no? Yo diría que es prácticamente como escupir pensamientos muy, muy intimistas. A la velocidad del tiempo en el que corren, creo que un poema tiene que ser mucho más directo. De hecho, a lo largo del libro hay muchas collejas, hay poemitas pequeñitos, como leyó Miguel de Hansen, de quizá cuando nos pongamos más intensos, ¿vale? Para que haya una connotación de humor. Quiero leer uno de mis textos más logrados, donde para mi gusto, donde veo esa lírica descargada, muy directa, que es Silbando, que además habla sobre la música, que es una de mis grandes inspiraciones y de la manera de concebir el arte. Dice así: Silbando, expuesto, más bien dispuesto, tan solo una persona, 2, 3, silbando a los espíritus con sus palos y sus cuernos, 3 esqueletos danzando, ante lo que venga, aunque lo que venga muerde, sobre todo se muerde. Ven y muerde, preciosa, solo así reirás con nosotros. Nosotros bailaremos contigo hasta el final de la colina. Para aligerar, ya vamos llegando al final. Y no aumentando lo que decía antes, se han habido también muchos juegos de estructuración, ¿no? Uno de mis poemas favoritos en ese sentido es Sagrado. Se puede ver que juega con repeticiones, con ciclos, juega hasta incluso con la estructura del texto para que se haga más liviano. Y habla de algo muy autobiográfico, que es mi lucha personal contra ciertas imposiciones de nuestra educación y cómo me han ido afectando a lo largo de los años. Y donde, viéndose esa vena un poco calavera que está a lo largo de todo el libro, se hace al mismo tiempo dentro de ese humor más reflexivo. Y aparecen ciertos cultismos, que es otra de las cosas que me he querido dejar para contrastar. Pues allá va Sagrado. Dice: quiero preservar algo sagrado, sin dar pie a mancharlo, a vaciarlo, a masticarlo, con dientes de ansiedad devoradora, que no tenga nada que ver contigo, mal nacido entre todos los mal nacidos. No fuiste ningún salvador, no eres ningún salvador. Estás volando con tu cruz de falsarias promesas, e incrústate en el ojo del Padre, penetrando en su triángulo dorado. Y quiero preservar algo sagrado que no tenga nada que ver contigo. Lo esconderé también de esa chica que dice quererme. Está sedienta por pensar la viña que late en mi pecho. Desea robarla, drenarla y masticarla, con dientes de ansiedad devoradora, para finalmente escupir los huesos e increparla, agitando su copa vacía. No obstante, me arrojaré sobre ella y seré yo el que beba directamente del interior de su fruta. Lograremos mantener en continua circulación aquel flujo sagrado, aunque claro, lo encontraremos ya algo cambiado, alterado o aletargado. Por último, me despido con Desintegración, el ejemplo más claro de prosa poética, y donde más claramente hablo de la época en la que se escribió este libro. Para nosotros hay algunas menciones incluso históricas de lo que estaba pasando y autobiográficas, en una época en que nos encontramos Antonio, Sara y yo, que andábamos todos con la cabeza un poco rota, y así salió este libro. Pues allá va, y con ello me despido y dejo la palabra aquí. Desintegración. Cada mes desaparecía un poco más en su vieja butaca. Se iba haciendo invisible, sin que nos percatáramos de la premura de su partida. Asuntos no resueltos. Un perdón y un te quiero, nublados por la morfina. Tarde.
el consuelo de la voz de un ángel con Pequita al otro lado del auricular y mi agradecimiento reservado con mi idioma de niña enferma. Pasaron 2 años, que el primero fue de lluvia y el segundo de árida faringe, tierra vara. Noches de nadear en la mala sangre, días de mala tripa y colon irritable, dentalladas ebrias de amor barato y derramado. Algunas risas también, todo hay que decirlo. Hoy me siento entre los desechos, viendo como todo se desmorona, sin hacer nada. Pero flauta y algunas personas se han sentado a tirar chinitas, amorcráticamente hablando, a las puertas del ayuntamiento. Ya hacen algo más que yo. Apocalipsis parcelado, acondicionado y personalizado. Tú, niña de pelo rojo, no perdiste el tiempo, te armaste y con tu ojo certero dispara, devolviendo simetría a catedrales y a estaciones de metro. Yo fantaseo en un rincón, el arrojo de irrumpir con mi ofrenda en tu torre de acrisis, profanar tus labios y tu oído, desde el otro lado del auricular, con mi idioma de niña enferma. Bueno, un placer haber podido presentar por segunda vez el vilipendio. Hay un momento gozoso para que si alguien quiere hacer alguna pregunta o consulta o duda a los poetas y al artista presente, es vuestro turno. No todos al mismo tiempo. Luego nos haremos famosos y nos contestaremos a los fans. Ahora somos cercanos. Bueno, ha habido una circunstancia magnífica que tenemos que alegrarnos de ella, y es que el caballero Ayllón en la presentación en Córdoba parecía que estaba presentando El Padrino tercera parte. No por nada, no porque estuviera el hombre en una época sobria, en un momento terrible, sino porque venía afónico. Y aquí en la presentación tuvo algo más de misterio, pero algo menos de brillo, ¿no? Y bueno, ha sido un gozo poder escuchar tus palabras y tu presentación. Sí, Alguien... No es mi balbuceo al micrófono que es aquí. No, pero tuvo su misterio, tenía misterio aquella presentación, estuvo bien. Nadie se anima a hacer alguna interpelación a los futuros. ¿Alguna pregunta sobre el proceso de creación, de edición, de...? Una receta para escribir bien, de cocina, algo que suena. ¿Alguna? Nuestra alimentación, alguna pregunta. Bueno, visto lo cual, agradecer a todos vuestra presencia. Yo no me puedo aguantar a leer un poema. El que más me gusta es el de Caperucita y el Lobo, me parece fantástico, pero aquí hay otro, y con él vamos a cerrar un poco la presentación. Lleva por título El Rey del Bar. Y dice así: mezclando la sal y el veneno, dime, amigo mío, ¿quién de nosotros llegará al Rey del Bar? Escatimando la última gota y persiguiendo gacelas de media falda. Vídeos de boda y una raya de speed. Nuestras princesas dejaron sus medias usadas, tú y yo. Atesoramos su aroma rancio como por dioseros sin rumbo. Y dime, amigo mío, ¿qué esperas? Si la mañana se abre gélida como las piernas de una diosa frígida y nuestra boca huele a desahucio, mejor me voy a dormir. Bueno, pues muchas gracias. Para quien pueda y quiera comprar el libro, tenemos aquí a disposición unos cuantos ejemplares, corre que se agotan, corre que se agotan, eso sí, no tenemos para tarjetas de crédito, ¿eh?